A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Yo soy Ira de Gortari, mi segundo apellido es Rabiela, que también lo uso. Yo soy historiador. Mi primera formación fue en el Colegio de México como historiador. Después estuve bastantes años en Francia para hacer el doctorado. Y básicamente me he dedicado a hacer dos o tres funciones. Por un lado, ser profesor, evidentemente, investigador, y al mismo tiempo pues he sido, de alguna manera podríamos decir, funcionario, tanto aquí en la UAM fui jefe de departamento hace muchos años de filosofía, y hace unos demasiados años fui director general del Instituto Mora, un centro CONACYT. Entonces en ese sentido tengo esa experiencia. Ahora, si le comento yo, diría que por dónde camino, bueno, pues buena parte he combinado la investigación con la formación docente. He trabajado básicamente dos temas fundamentales para mí, que sería historia del siglo XIX, básicamente historia urbana, que es uno de los asuntos que más me interesa, pero al mismo tiempo tengo otra área que he trabajado también bastante, que sería la historia de la organización territorial novohispana mexicana, es decir, son mis dos ámbitos de trabajo. Y por otro lado, pues me he dedicado también, como decía, a la formación de estudiantes, sobre todo a nivel posgrado, básicamente en la UNAM, que es donde, y que también en un momento dado. Ahora, una cosa que es para mí importante de esta invitación es recordar los años, largos años que estuve aquí, cuando se inició la UAM. Yo entré en 1976, fue mi primer trabajo como tiempo completo, como profesor de tiempo completo. Fue una experiencia para mí gratísima, es decir, cuando una institución se está fundando, se está empezando a establecer. Pero creo que fue una época fundacional muy importante, en la cual, de una manera u otra, generosamente se me invitó a trabajar. Yo venía de Francia. Entonces, el grupo de personas que estaba formando el personal docente fue muy interesante cómo estuvieron buscando para las diferentes áreas de que se iban a establecer en la UAM, en este caso, para mí en Iztapalapa. Entonces, yo llegué aquí a esta institución cuando el doctor Luis Villoro era el que llevábamos el coordinador, no se olvide el nombre, que era el que llevaba todos los departamentos. Habíamos varios departamentos: antropología, filosofía, sociología, etcétera, etcétera. Y yo ingresé al grupo de historia. En ese grupo, podría decir, tengo también recuerdos muy, muy gratos. Fue una época de fundación. Entonces nosotros nos tocó con otros dos, tres colegas muy al principio establecer, por ejemplo, el programa de historia. El programa de historia, que además en sus años estos, que nosotros tuvimos varios, fue un programa muy, muy distinto, novedoso respecto a lo que se enseñaba en otras universidades. La UAM en ese momento tenía un lugar muy específico, dado que la orientación tenía mucho que ver con la historiografía francesa, etcétera, etcétera, que en ese momento era una historiografía muy requerida. Otra cosa que también me parece importante de esos años es el grupo que formamos. Es un grupo en el cual el doctor Villoro fue una de las gentes que más impulsó la contratación de muy diversos y distintos profesores. Éramos un grupo muy heterogéneo, me refiero no en términos de ser historiadores, sino éramos un grupo formado por profesores de muy distinto origen nacional. Esto era muy interesante, quizás olvide algunos. Algún profesor era uruguayo, otro profesor era polaco, otro profesor era haitiano, otro profesor, en fin, éramos muy diversos. Lo cual fue también, yo creo, que una época que yo realmente recuerdo con mucho gusto, porque fue como una manera de ver las cosas de diversas maneras, es decir, no solo por los orígenes nacionales, sino algunos de estos profesores también estaban aquí. También había un profesor argentino. Fue profesores que tuvieron que venir a México por la cuestión de la represión en Sudamérica, y esto me parece que era todo, marcaba mucho este grupo. Creo que logramos hacer un grupo importante, creo que logramos no solo hacer una licenciatura, sino después hicimos una maestría. Yo todos esos años estuve aquí. Entonces, todo eso para mí fue una enseñanza impresionante, desde aprender a hacer programas de una carrera, buscar orientaciones, y después me empecé haciendo ciertas cosas como coordinador de historia del departamento de filosofía, con lo cual yo, tenía el trato con todos mis colegas. Esto me permitió, insisto, conocer otra manera de hacer historia, dialogar, y en ese sentido fue una época realmente grata. Cuando se funda una institución, en ese momento la UAM era una alternativa totalmente novedosa a la Universidad Nacional, en el sentido de
el tipo de organización, el tipo de trabajo, etcétera. Y me parece en ese sentido, pues fue un momento realmente importante. Éramos un muy diverso grupo en filosofía, porque había varias áreas. Había el área de historia, el área de filosofía, pero no solo eran filósofos, había unos lógicos, había otro grupo de filólogos, otro ¿cómo se llama?, de literatos. Entonces todo eso le daba un aire a este departamento muy diverso, es decir, hablábamos muchas cosas y nos llevábamos con las diferentes especialidades, era lo más normal, digamos. Era muy agradable. Yo no solo fui jefe de departamento, coordinador de área, sino también a mí me tocó estar en cargos de representación, inclusive en el colegio académico. Entonces era una manera muy, muy agradable, muy interesante de conocernos entre diferentes áreas, platicar, ser amigos, algunos los conservo, y con un espíritu de que estábamos haciendo algo distinto en el mundo de la educación superior pública. Esto me parece muy importante. Ser profesor Guam en ese momento era muy preciso, es decir, éramos novedosos, es decir, en el sentido de lo que estábamos haciendo. Pero insisto, la idea de que el tipo de alumnos que tuve en esas épocas eran alumnos de primera. Eso es una experiencia también importante, porque la UAM en ese momento también tuvo algo que hay que destacar, que fue una opción importante en ese momento respecto a la educación pública. Es decir, llegaron aquí muchos estudiantes que venían de escuelas privadas, por ejemplo. Eso me tocó, de escuelas privadas. Y escuelas privadas laicas, no quiero decir de otro tipo, o sea, que escuelas privadas serias. Entonces, realmente, y no solo, había también de otro tipo de orígenes en términos de preparatorias, pero eso también yo creo que fue muy importante. En ese sentido, éramos grupos muy diversos de profesores y estudiantes. Un espíritu de construir algo. Eso me parece que es algo importante que hay que recordar, que para mí fue en ese sentido importantísimo, insisto. Esta idea de responsabilidad que yo creo que hay que volver a regresar a pensar en ese tipo, la responsabilidad que tenemos frente a nuestra institución, frente a nuestros alumnos, frente a nosotros. Y en ese sentido la UAM para mí me llenó la vida en el buen sentido. En fin, y además era casi, bueno, ¿y la UAM qué es eso de la UAM? Pues así como, pues, en fin, yo también cuando estudié en el Colegio de México, el Colegio de México no era muy conocido, y decía, el Colegio de México es una institución privada, ¿no? O sea, me tocó 2 veces en la vida que parecían instituciones. Entonces la UAM empezó a tener un sello, empezó a hacer algo distinto y era una opción que podía también encaminar. Y no solo, evidentemente no es mi asunto, pero no solo en la área de historia, que yo decía que fue innovadora, sino también en otras áreas de ciencias, en fin. Y esto también de haber traído profesores extranjeros, regreso a ese punto, también fue, bueno, pues en primer lugar, solidarizarnos con todo este tipo de profesores que tuvieron que salir de sus países, por ejemplo Argentina, Chile y Uruguay, y que eran profesores de muy alto nivel, es decir, que muchos después terminó sus países, regresaron a cierta normalidad y regresaron a sus países. Otra cosa que también fue útil es tanto el programa, en este caso hablo de historia evidentemente, pues yo venía de Francia en ese sentido, entonces había una gran vinculación con la historiografía francesa, es decir, que era una historiografía en ese momento de punta, vamos a llamarlo así. Y en ese sentido, bueno, los alumnos estaban muy, muy metidos en eso, es decir, se decía, bueno, un estudiante UAM de historia no es igual a un estudiante, y no muy de menosprecio para nada, a un estudiante UNAM. Eran dos, yo diría, una más tradicional, otra novedosa. Lamentablemente en esta vida, pues algunos ya no están, lamentablemente ya no fallecieron, algunos muy queridos, por ejemplo, el profesor Juan Odone, me recordé uno de ellos, falleció, era un profesor uruguayo muy reconocido, regresó a Uruguay con los... Hay otro profesor que hay que recordar que también fue muy importante, vive afortunadamente, es el doctor Carlos Marichal, que se fue al Colegio de México. Cuando estábamos aquí decidió irse al Colegio de México. ¿Quién más le puedo decir? Bueno, pues hay muchos colegas que entiendo que todavía siguen aquí, que están en el área de historia, pero sobre todo yo insistiría en que lo que se logró de esto que tú dices, me pregunta, es la convivencia entre nosotros y las autoridades. Era algo que es muy impresionante, es decir, era muy parejo, es decir, con el doctor Villoro, una gente extraordinaria, tanto como persona, como filósofo, etcétera, pero metió muchos años a dejarnos, y era las reuniones, digamos, del Consejo Académico porque yo estuve también en el Consejo Académico divisional, ahora que me voy recordando, permitía una gran discusión de antropólogos, historiadores, etcétera, diversos. Y
también oír experiencias, por ejemplo, en el caso de los colegas que se habían formado en Estados Unidos, colegas que se habían formado en Europa, colegas que se habían formado en Argentina. Entonces, todo ese tipo de combinaciones creo que fue una mezcla importante, ¿no? ¿Qué otros colegas puedo recordar? Pues José Rivera, que no sé si ya se jubiló, Carlos Castro, que entiendo que hace poco falleció, que también fue mi colega, Norma Sumirán, que fue otra de mis colegas, hace 1000 años que nos veo, y podría seguirle haciendo una lista larga, larga. Le voy a contar una cosa interesante de esa época, no sé, que vale la pena, en términos de inclusive discusiones delicadas, no sé cómo sonará hoy. Había en el grupo de filosofía había dos grupos, de términos profesionales y también desde el punto de vista de su orientación metodológica y desde el punto de vista del tipo de filosofía que hacían. Había lógicos matemáticos y marxistas. Oh, también, qué bueno. Pero entonces eran unas discusiones, yo puedo decir, muy complicadas, porque entonces algunos grupos decidían cuál quería ser, digamos, la línea que se debería seguir. Y bueno, pues eso fue una discusión que jamás se va a hacer más que una discusión. Vamos a hacer una discusión aquí, no votación, no, esto no se vota. ¿Cómo vamos a votar cuestiones académicas? O sea, se discute. Es decir, creo que son cosas que no hay que olvidar. No se puede imponer una cierta manera de hacer las cosas, sino que se discute. Y entonces quedamos que había dos maneras de ver las cosas y ambas pueden funcionar definitivamente. O sea, de tolerancia, quiero decir, por eso lo estoy mencionando. Entonces, creo que en ese sentido a mí me sirvió mucho ser jefe de departamento, porque, bueno, pues tenía que atender ese era el departamento más grande, tanto de profesores de las diferentes áreas como de alumnos. Y además, básicamente, nos tocaba todo el tronco común, básicamente. Entonces, nuestros encargos eran nuestras áreas de trabajo, sea historia, sea filosofía, etcétera, y al mismo tiempo la formación de jóvenes que iban para otras carreras. Yo regresé de Francia en una formación donde tuve la fortuna de estar cuando esta famosa escuela de los Sanal estuvo siendo muy importante. Y uno de los asuntos que habría que destacar era una manera de ver la historia como una ciencia social. Eso me parece muy importante, cosa que se ha perdido. Por ejemplo, en la UNAM hay historia y historias de una manera. En fin, para la historiografía francesa había ciencias sociales. Y es decir, ciencias sociales además muy abiertas a otras disciplinas, llamemos antropología, llamemos economía, llamemos sociología. Esto era importante. Por otro lado, también una historia explicativa, analítica. Eso me parece muy, muy importante. Una historia de preguntas y de problemas. Eso me parece que era... La historia también hay que plantearnos problemas en la historia. No es solamente descripciones, no solamente son datos un poco, como se diría, un poco de tijera y engruda, se pegan pedacitos. No, creo que es algo que también en esa época fue muy importante. Es decir, una historiografía evocada a, por una parte, estar en contacto con otras disciplinas sociales, me refiero, y también a tener una idea explicativa de la historiografía. Y es decir, y no solo eso, sino también una apertura a otras maneras de hacer historia, en este sentido a la francesa, y esto no quitaba que se podría también haber invitado a otro tipo de profesores distintos, es decir, abrirse a todo lo que estaba ocurriendo, es decir, diríamos estar lo más al día posible en lo que estaba ocurriendo. Y claro, esto que era muy distinto a otra formación que se daba en la UNAM, que era distinta, totalmente distinta, más en otra línea, y en este sentido esto fue innovador. Es decir, los alumnos llevaban muchos asuntos de historiografía, es decir, aprender cómo se está haciendo la historia, cuáles son los problemas que se le plantean, y sobre esa base los alumnos organizar sus tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso ayudó mucho al tipo de alumnos. Claro, habría que decir que también en términos de grupos eran muy pequeños, habrá que ver, no sé, ahora no reconozco qué dimensiones tienen, pero eran grupos muy pequeños, lo cual también permitía un acceso muy frecuente con los alumnos, es decir, yo como profesor y después coordinador y director seguí dando clase, entonces había una gran comunicación alumnos-profesores, permitía el tamaño, permitía la apertura, permitía quizás la edad, todos, entonces en ese sentido yo creo que se escogió, mucho tiempo fue así, esta manera de explicar. Yo creo que algo más importante que hicimos es explicar. Hay que explicar las cosas, no hay que describirlas. Y yo creo que en ese sentido la historia francesa fue fundamental. Estoy trabajando ahorita hace buen tiempo un trabajo sobre la Ciudad de México, pero entonces la idea es, digamos, entender cómo entendemos la ciudad. Bueno, además de que es un problema importantísimo, el mundo se ha urbanizado de una manera rapidísima y violenta,
Entonces yo creo que la ciudad es un asunto fundamental, es decir, el estudio de las ciudades. Ahora, ¿cómo estudiar las ciudades? Yo diría que un asunto importante de la que estoy pensando ahora, trabajando, es decir, hacer una explicación de la ciudad, es decir, hacer una explicación de la ciudad, cómo entre otras cosas se construye, entre otras cosas, cómo se hace, cómo se deshace, cómo se vive, es decir, una cosa más no monográfica por una parte. Y otro asunto con el que yo trabajo, que es el territorio como un asunto fundamental. En los dos casos se llama espacio, el espacio territorial, el espacio urbano, es decir, los espacios son asuntos de explicación, son de las cosas que ahora me parecen muy importantes, explicar el espacio. Y explicar el espacio quiere decir en términos políticos, en términos de administración, en términos económicos, en términos sociales, es decir, los espacios es un asunto de estudio muy importante. Y ahora, diría yo, que esto tiene mucho que ver también, en su momento, con la historiografía francesa, en la cual la parte geográfica fue muy importante. Pero yo creo que esto también es un asunto importante, es decir, el espacio como un reto de explicación me parece que es un punto importantísimo ahora, más en este mundo actual. Y en ese sentido yo creo que de lo que estoy haciendo y hecho en los últimos años, ese yo creo que son dos de las preguntas fundamentales, es decir, el espacio, la transformación del espacio, la modificación del espacio, los cambios en el espacio, la vida en el espacio, etcétera, etcétera. Todo esto, por ejemplo, desde el punto de vista territorial, bueno, pues el territorio también es un asunto de poder territorial. Entonces, todo esto como que son preguntas de otro orden, ¿no? No es solamente una descripción muy fáctica, vamos a decirlo así. Yo soy hijo de escuela pública. Me va a decir por qué pregunto, por qué salgo con eso de escuela pública. Porque la escuela pública, yo desde el kinder estuve en la escuela pública hasta el fin de mis estudios. Nunca estuve en una escuela privada. ¿Por qué digo esto? No tengo ningún problema con los privados, quisiera yo aclarar. Pero me parece importante, o sea, yo soy de una generación que la escuela pública fue para nosotros impresionantemente de altísimo nivel, muy impresionante. Eso nos permitió muchas cosas. Yo en ese sentido creo que por eso quiero insistir. Ahora, después, bueno, yo tuve profesores de primaria, profesores de secundaria, y hay que mencionarlos porque se nos olvidan, que nunca olvidaré, gente que dedicaba verdaderamente su vida a la carrera docente, desde el kinder, la primaria y la secundaria, y después en la preparatoria. Entonces, creo que todo eso es un asunto que me interesa hacer énfasis. Bueno, eso después yo llegué al Colegio de México, yo había salido del bachillerato y entré al colegio. Tuve una serie de profesores muy diversos. Pude tener un profesor de origen francés, pude tener de origen inglés, tuvimos un profesor indio, profesores obviamente mexicanos, profesores españoles, profesores refugiados del exilio español. El Colegio de México fue fundado por el exilio español. Y en ese sentido, pues yo tengo muchos profesores y profesoras que darles gracias. Sería innumerable, muchos son historiadores conocidos que viven afortunadamente, otros lamentablemente ya no viven. Pero fue una formación pues totalmente privilegiada, ¿no? Porque es decir, éramos un grupo muy pequeño, con profesores muy diversos que nos hacían pensar y aprender cosas que, en fin. Y después esto me sirvió para estar fuera, es decir, de entender a otro tipo de profesores estando en otro país, como en este sentido Francia. Yo aquí nosotros tuvimos, para dar una idea, tuvimos profesores en inglés y profesores en francés, es decir, no éramos ni bilingües ni trilingües, para nada. Pero tuvimos que entender y aprender rápidamente, por lo menos, diría yo, lo necesario para comunicarnos y entender a los profesores que no hablan español o no hablan, en este caso, si me explico. Entonces era todo un asunto de cursos inmediatos antes de entrar rapidísimos de francés e inglés para poder entender a un profesor en inglés o poder entender a un profesor en francés. Todo eso creo, a la larga, pues me parece que fue muy importante. Es decir, aparte de aprender otro idioma, es entender otras culturas directamente cuando uno tiene una experiencia de estar en otro país. Y además cómo funciona uno, ¿no? Es decir, está uno al tanto, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Salir también tiene sus bemoles, ¿no? Yo pertenezco, si se puede decir, a una época, digamos, sabiéndolo ahora, donde el marxismo tenía bastante importancia. Yo el Colegio de México no, evidentemente, pero bueno, entonces podemos hablar así. Pero lo que quiero decir es, en ese sentido, yo creo que esa formación marxista tuvo su sentido y después ya no tuvo su sentido, diría, vista a distancia, ¿no? Con todo cuidado, porque, en fin, es importante. Pero sí creo que esa explicación empezó a ser, no se desarrolló, perdió, etcétera, etcétera, y se vuelve, pues, en un momento a veces excesivamente dogmática, yo diría, ¿no?
Entonces todo eso para mí ha sido un reto, es decir, cambiar, y quizá seguramente la historiografía francesa fue un cambio brutal, es decir, de que los problemas no son de otro tipo de problemas, no son los problemas que nos planteaba este marxismo muy elemental, diría yo, sino realmente era la necesidad de estudiar la sociedad, pero de una manera distinta, por ejemplo. O sea, a mí yo diría, si usted me pregunta, tratando de contestarle, me parece que la idea es, hay que tener mucha idea de lo que es la historia social, es decir, la sociedad como un punto importante, cómo entiende, hace o deshace, sea en la ciudad, la construye, la destruye, etcétera, sea en el territorio, cómo funciona el territorio, la población, cómo se comporta, es decir, todo esto de la población me parece, la sociedad, que es quizás una posición, alguien diría, entre sociológica, más o menos, quizás, no soy sociólogo tampoco. Sí, en algún momento pensé que me podría haber interesado, pero bueno, estudié historia. Pero sí le digo, sí, creo que esa es mi idea, es decir, la sociedad creo que es el punto, es lo que tenemos que tratar de entender nuestras sociedades históricamente hablando, quizás, no sé si soy preciso, pero yo le diría eso, ¿no? Si algo he dedicado tiempo es a esta historia de la Ciudad de México, en diversos sentidos. Bueno, sí le diría, ya que me pregunta, y pues es en curva, en buen sentido se lo digo, me pesca en un buen momento para contestarle. Estoy enfrascado hace buen tiempo en un trabajo sobre la Ciudad de México, extraordinariamente muy importante va a ser, no es que me esté echando yo porras, sino en el sentido que creo que es una información que estoy manejando hace buen tiempo, estoy ahora sí realmente en proceso de concluirla, que yo creo que va a ser un asunto importante gracias a la información que tengo nuevamente de la explicación del espacio de la Ciudad de México de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que me parece además que puede ser también como un modelo interesante de lo que estoy haciendo. Desde el punto estoy trabajando muchas cuestiones cartográficas, etcétera. Creo que eso podría, si me pregunta, comilla, la palabra más muy fuerte, legado, pero digamos, creo que sería así como mi esfuerzo importante, con lo cual quisiera, desde el punto de vista académico, concluir mi carrera. Y en eso estoy, ahora sí he estado mucho tiempo haciendo otras cosas, interrumpo, mil cosas. Pero entonces le digo, eso para mí ahorita es el punto, el reto fundamental. Creo que es importante darnos cuenta de la importancia de las universidades públicas. Y en ese sentido yo pienso que entre las universidades públicas más importantes del país, sin duda, está la UAM. Eso ni duda tengo. Hay otras, ¿no? No es la única, está la UAM. Entonces yo diría que desde mi perspectiva y su pregunta, me parece que es un momento de los que somos universitarios, seamos UAM, seamos UNAM, etcétera, etcétera, Universidad de Nuevo León, la que queramos, universidades públicas. Yo creo que es un legado muy importante de este país y que se tiene que conservar, y que no solo se tiene que conservar, sino se tiene que conservar como espacios autónomos de investigación, docencia, etcétera. Eso me parece que es importantísimo. Yo pertenezco a una generación donde eso ha sido fundamental y creo que seguimos pensando que esto es un punto, no sé si contesto a su pregunta, que ahora que cumple 50 años la UAM, pues evidentemente también hay que festejar que es una universidad pública, no tiene la autonomía que tiene la UNAM, pero eso no es el punto. O sea, tiene toda una serie de facultades para sus programas de investigación, para sus programas de docencia, etcétera, y para la formación. Yo creo que si hay algo importante en nuestro país actualmente, y no solo de México, es la formación universitaria, para los que tienen posibilidades y el privilegio, porque sigue siendo un privilegio, de formarse. Entonces yo creo que es importantísimo que las universidades, y sigo con la UAM, sean apoyadas, tengan los dineros públicos necesarios, que son nuestros impuestos, que permitan evidentemente que las universidades se sigan desarrollando y sigan tener acceso para las gentes que quieren estudiar, y también para que estudiar, pues sí, también hay que tener cierta manera de escoger alumnos, porque también, en fin, no es un proceso general, hay que tener ciertos esfuerzos que permitan que la educación se expande, sin duda, pero sin perder la calidad de las instituciones. Yo creo que es para un país, cualquier país que sea, las universidades, en este caso públicas, las privadas no rehuyo, hay privadas que son muy respetables, yo diría sí es importante, es decir, fortalecer las universidades. Yo creo que esto es lo que pensaríamos para cualquiera, es decir, es la salida para un país salida no en el sentido de escape, sino en el sentido de futuro. Pero yo diría, sí creo en ese sentido que las universidades públicas hay que apoyarlas lo más posible, respetarlas y apoyarlas.